Hello everyone and welcome to today's video. Chicos, bienvenidos. En la lección de hoy vamos a aprender sobre past simple. Vamos a aprender expresiones donde, pues digamos lo que hicimos, por ejemplo, ayer, lo que hicimos antier, hace 2 días, cualquier frase que se refiera a un evento pasado, a algo que realizamos, a algo que realizó alguien más. De nuevo, hace 2 días, ayer, hace un par de minutos, el año pasado. ¿Ok? So, Let's gonna start with the first. Vamos a comenzar con lo primero, que pues en este caso es obviamente identificar los verbos, ¿ok? Tenemos por ejemplo study, tenemos watch, tenemos play, tenemos talk and do, tenemos go, tenemos have y tenemos speak, right? Cuando tenemos cualquier verbo en esta forma, es decir, sin ninguna alteración, sin ninguna modificación, decimos que está en su forma base, base form verbs, right? Cuando vamos a aprender, cuando vamos a expresar algo en pasado simple, ¿sí? Lo primero que tenemos que identificar es que los verbos, tenemos aquí unos ejemplos, pero puede haber muchísimos más, por supuesto, ¿sí? Deben de modificarse tal y como lo hacemos en español, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, bueno, pues debemos de conocer la forma en pasado simple de dichos verbos, ¿ok? Por ejemplo, studied, watch, play and talk, ¿sí? Y a este tipo de verbos, los que llevan esta terminación, ya lo habrás notado, en el caso de ed, en la mayoría de ellos, en el caso de study, se anula o se quita la letra y, la letra y, se sustituye por la i latina y después le agregamos la terminación ed. Entonces, todo aquel verbo que detectemos con esta terminación lo conocemos como verbos regulares, ¿de acuerdo? Hay otros casos donde el verbo cambia, ya sea mucho o poco, o a veces hasta no cambia nada, pero no siguen el patrón de una terminación como lo anterior, ¿cierto? Tenemos el caso de did, que sería la forma en pasado de do, went, que es la forma en pasado de go, had, que es la forma en pasado de have, y spoke, que es la forma en pasado, es la forma en pasado de speak. Son solamente unos ejemplos de verbos irregulares o irregular verbs, ¿de acuerdo? Entonces, entender esto, entender que cuando hablamos en pasado debemos de identificar y conocer cómo se modifican los verbos, pues es lo esencial. Ojo, hasta aquí no tenemos ninguna frase, no tenemos ninguna expresión, ninguna oración, solamente es saber que debemos de modificar los verbos y ahora sabemos que se clasifican por regular verbs and irregular verbs. Ahora, ya que tenemos claro que vamos a modificar los verbos y vimos varios ejemplos de estos, bueno, ¿cuál es la estructura para comenzar a hablar o a escribir acciones en pasado? Bueno, pues todo parte desde, digámoslo así, la estructura básica, ¿de acuerdo? Subject, recordemos que el subject es aquello que realiza una acción. Podemos decir que es una persona, que es un ser humano, que es un animal o absolutamente cualquier cosa. Todo aquello que realice una acción. Posteriormente necesitamos mencionar la acción, es decir, el verbo, ¿ok? Y dirás tú, esto es muy similar a la estructura de present simple. Sí, solamente que, como lo indica entre paréntesis, aquí vamos a emplear la forma en pasado, es decir, va el verbo pero en su forma en pasado y pues posteriormente el resto de información que complemente más nuestra expresión, ¿de acuerdo? Sin perder de vista esta estructura, veamos el primer ejemplo. I visited my grandparents yesterday. I visited my grandparents yesterday. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos expresando quién o qué realizó una acción. En este caso, el pronombre en primera persona, es decir, yo, ¿sí? I visit, o sea, si yo visité. Aquí tenemos el verbo en su forma en pasado. Y el complemento, pues, I visited my grandparents yesterday, right? Ahí tenemos el complemento. Tan sencillo como eso. Pero veamos un segundo ejemplo. We went to the movies. We went to the movies, right? Una vez más, este segundo ejemplo, esta segunda oración, sigue la misma estructura. Mencionamos el quién o el qué realiza la acción, we, right?
mencionamos el qué fue lo que hicimos, el verbo, ¿verdad? We went, y el complemento, we went to the movies, right? Es decir, el resto de información, pues que tenga más sentido, que sencillamente otorgue más datos a lo que estoy expresando, alright. De nuevo, tan sencillo como eso, sujeto, verbo y complemento, solamente que como expresamos algo en pasado, pues el verbo en la forma necesaria, ¿ok? Tienes un clarísimo ejemplo de regular verbs y en el último, un irregular verb, ¿ok? Además, déjame recordarte que si quieres, vaya a volver a repasar o reforzar el tema de los subject pronouns, ¿verdad? Bueno, como el caso de I, he, she, it, etcétera. Sí, una definición de estos y también su uso, estaré dejando link en la descripción, ¿de acuerdo? Vamos a practicar un poco, ¿de acuerdo? Let's practice. So, imaginemos que queremos expresar la siguiente frase. Queremos expresar, jugué Call of Duty toda la noche. Jugué Call of Duty toda la noche. Recuerda la estructura básica. Subject, verb and complement, right? Jugué Call of Duty toda la noche. Cuando decimos algo como eso, jugué Call of Duty, ¿sí? En jugué ya va implícito, en español ya va implícito quién realizó la acción. Jugué, yo jugué, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo dirías yo jugué Call of Duty toda la noche? Pausa este video, tómate tu tiempo, analízalo y cuando estés listo, continúa. Are you ready? All right, let's gonna check the answers, all right? Recuerda, queremos decir jugué Call of Duty toda la noche. Tuvo que haber quedado algo como lo siguiente. I played Call of Duty all night. I played Call of Duty all night. ¿Ok? Recuerda, comenzamos con el sujeto, posteriormente el verbo en pasado, con la terminación de, ¿sí? Y el complemento. I played Call of Duty all night. ¿Ok? Intentemos con otro ejemplo. Tenemos la frase Marco vio la noticia. Marco vio la noticia. En este caso sigue siendo una frase en pasado simple, past simple, pero Marco, pues vaya, desde ahí tenemos que el sujeto es una tercera persona, ¿de acuerdo? Hablamos que la acción la realizó alguien más. Marco vio las noticias. Una vez más, pausa este video con toda calma, analízalo. Cuando estés listo, continuamos. Are you ready? I'm gonna show the answers. Remember, the sentence is Marco vio las noticias. Tuvo que haber quedado algo como lo siguiente. Marco saw the news. Marco saw the news. Una vez más, comenzamos con el sujeto. En este caso es una tercera persona. Tenemos posteriormente el verbo. Aquí es un verbo irregular, por eso es que cambia completamente de su forma base, que sería así. Y el complemento, the news. Bien, cuando hablamos de pasado simple, algo que también nos vamos a encontrar mucho son time expressions, right? Vaya, expresiones de tiempo. De hecho, estas expresiones de tiempo se da prácticamente en cualquier tema, ¿okay? Ya sea present simple, past simple, future, etc. Bien, y bueno, como te puedes imaginar por el nombre, nos ayudan a ser un poquito más específicos con el cuándo ocurrieron dichas acciones o dichos eventos, ¿sí? Ejemplo de ello, we had a great time last weekend. We had a great time last weekend. Como hemos comentado, comenzamos con un sujeto, we en este caso, el verbo en pasado simple, ¿sí? Empezamos aquí ya con el complemento, we had a great time, ¿sí? Y aquí viene la expresión de tiempo, last weekend. Vaya, la semana pasada, ¿ok? Es necesario agregar time expressions siempre, más que necesario, pues dependerá de qué tan específico quieres ser. Veamos otro ejemplo. Richard bought a new laptop 2 days ago. Richard bought a new laptop 2 days ago. Richard es el sujeto en nuestra oración. Bought es el pasado de buy, ¿sí? Compró. Y el complemento comienza ya aquí. A new laptop 2 days ago. A new laptop es el complemento. Y 2 days ago es nuestra time expression. ¿Ok? Si quieres decir hace 2 días, 2 days ago. Si quieres decir hace una semana, a week ago. Si quieres decir hace un mes, a month ago.
sencillamente agregas ago después de la cantidad de tiempo. Another example, they moved to another city yesterday. They moved to another city yesterday. They, estamos usando el pronombre de sujeto para referirnos a un grupo de personas. Moved es un verbo regular, lo detectas porque lleva la terminación ed. Ellos se mudaron, right? They moved to another city. Desde aquí ya comienza nuestro complemento, ¿sí? Y yesterday en concreto es el time expression, ¿ok? Es momento de hablar ahora de cómo formulamos oraciones negativas, cómo formulamos negaciones, cómo expresamos negaciones, ¿ok? Para este caso necesitamos la siguiente estructura. Como siempre, comenzamos por el sujeto, ¿sí? Posteriormente, didn't, es decir, esta es nuestra negación en tiempo pasado, ¿sí? Vamos a necesitar después el verbo en su forma base. Ojo con esto, muy importante. Una vez que usamos didn't, ¿sí? Lo siguiente es el verbo en su forma base. El verbo, vaya, que no lleve ninguna alteración. Y por último, el complemento, ¿ok? Pero antes de continuar, me gustaría recordarte que le des like a este video, lo compartas. Si no lo has hecho antes, te suscribas y actives la campanita, ¿de acuerdo? Para que estés al pendiente de próximas lecciones. Y bueno, pasamos con el siguiente ejemplo. ¿Cómo aplicamos la siguiente estructura en una frase? Tenemos I didn't visit my grandparents yesterday. Como puedes ver, usamos I una vez más como sujeto. Tenemos ahora didn't, la negación, ¿sí? Hasta aquí I didn't, yo no, ¿verdad? I didn't, yo no. Lo que sigue es el verbo en su forma base, I didn't visit, no visité, ¿de acuerdo? No visité my grandparents yesterday sería el complemento, ¿ok? Entonces prácticamente sigue siendo muy, muy sencillo. Vemos un ejemplo más. We didn't go to the movies. Si recuerdas, estamos empleando en estos dos ejemplos la versión en negación de los primeros ejemplos que vimos al principio. En este caso tenemos we didn't go, we como nuestro sujeto, o en este caso subject pronouns, didn't, la negación, en pasado, ¿verdad? Y posteriormente go. En los primeros ejemplos decíamos we went to the movies porque fueron afirmaciones, pero aquí we didn't go porque go es la forma base del verbo que necesitamos, del verbo ir, ¿ok? Y to the movies, pues el complemento, el resto de nuestra oración que detalla más información, ¿ok? Es momento de ponernos a practicar. So, let's practice, right? Tenemos el siguiente conjunto de palabras. Their exam, finish, didn't, my classmate. Pausa este video si lo necesitas. Y si no, pues inmediatamente cómo quedaría la frase en negativo, cómo sería una oración negativa con este conjunto de palabras. Are you ready? Are you sure? Here we go. La oración negativa que resulta de este conjunto de palabras sería la siguiente. My classmates didn't finish their exam, right? Pretty good. Mis compañeros de clase no terminaron el examen, okay? Let's gonna do it with another example. Here we go. Didn't the class on time and start. ¿Cuál sería la oración negativa que resulta de este conjunto de palabras? Are you ready? Ponlas en orden. ¿Cuál sería la negación? Vamos a mostrar la respuesta. ¿Listo? Here we go. The class didn't start on time. ¿Ok? Recuerda que la estructura nos dice que comenzamos con el sujeto, después el auxiliar didn't o la negación en pasado, didn't, el verbo en su forma base y por último el complemento. Y si hasta aquí te estás preguntando, en presente simple usamos don't para negar y también usamos doesn't. ¿De acuerdo? Didn't, no, vaya, no se usa solamente con algunos pronombres de sujeto o no. En este caso, didn't va absolutamente con todos los pronombres. No importa si tu sujeto o el sujeto en tu oración es singular o es plural. Lo mismo da si es I que si es they, we or he, etc. ¿Sí?
aquí didn't va con todos los pronombres de sujeto. ¿Ok? Entonces, recapitulando, hasta aquí hemos visto afirmaciones y negaciones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de afirmaciones necesitamos conocer la forma en pasado de los verbos. Algunos van a terminar con ed, otros cambian absolutamente la forma de dicho verbo, ¿de acuerdo? Y en las negaciones usamos didn't, lo que nos indica que el verbo que vaya después va a ir en su forma base, ¿de acuerdo? En el próximo video vamos a hablar sobre cómo formulamos preguntas, ¿ok? Vamos a ver yes, no questions y WH questions. Mientras tanto, no te olvides de darle like, share, comment and subscribe, ¿de acuerdo? Deja tus comentarios, tus dudas. Con gusto estaría atendiéndolas. Y bueno, as always, thank you so much for watching and I'll see you on the next lesson. Have an amazing day.